Mi hermana fingió tener cáncer para sabotear mis sueños en la Ivy League, así que expuse sus mentiras y vi cómo su vida se derrumbaba. 2 años después, está en mi puerta llorando, preguntando si alguna vez podremos volver a ser hermanas. Mi hermana estaba dispuesta a destruir cualquier cosa y todo para superarme, incluso a sí misma. Al crecer, siempre intenté ser la mejor amiga de mi hermana mayor, Sasha. Compraba toda mi ropa basándome en cómo se veía su armario, y cada vez que ella empezaba un hobby, yo también lo empezaba. Pero en lugar de querer ser mi mejor amiga, empezó a verme como su principal rival. Cada vez que llegaba a casa después de ganar un premio en atletismo, baile o cualquier otro hobby suyo, yo la copiaba. Yo era la primera persona a la que le decía, apuesto a que tú no podrías hacer esto, ¿verdad? Luego agitaba el premio en mi cara. Pero en lugar de llorar o ponerme celosa, la abrazaba muy fuerte y le decía lo feliz que estaba por ella. Eso solo la enfurecía aún más. Y me empujaba, a veces tan fuerte que todo mi cuerpo caía al suelo. Pero no fue hasta mi 12º cumpleaños que finalmente me rendí en intentarlo, porque nuestros padres me regalaron una bicicleta rosa con purpurina, una que Sasha siempre había querido. En cuanto la saqué de la caja, corrí a su habitación y golpeé su puerta. Cuando la llevé al jardín trasero y le mostré lo que me habían regalado, le pregunté si quería ser la primera en montarla. Claro, dijo, con una sonrisa burlona pegada en la cara. Me dijo que quería montarla en la carretera, y como ella tenía 16 años, pensé que era lo suficientemente mayor para hacerlo con responsabilidad. Pero en lugar de sentarse en el asiento, me miró fijamente a los ojos y la lanzó a la carretera abierta justo cuando pasaba un camión que la destrozó. Mi corazón se rompió, y ese fue el momento en que mi infancia terminó. Juré nunca más contarle mis logros, ni ninguna actualización sobre mi vida. Desafortunadamente, cuando tenía 14 años, gané el primer lugar en los campeonatos regionales de cross country. Como Sasha aún no se había mudado a la universidad, escuchó a mis padres hablando de ello. Pero para mi sorpresa, en lugar de enfurecerse, pidió venir a mi ceremonia de premiación. Yo acepté con entusiasmo, porque pensé que estaba intentando reconstruir nuestra amistad. El gran día, el entrenador anunció a los ganadores de menor a mayor puesto, excepto que nunca mencionó mi nombre, porque justo antes de hacerlo, Sasha se desplomó dramáticamente en el suelo. Todos se giraron hacia mi familia y preguntaron si estaba bien. Ella no despertó hasta que se escucharon las sirenas de la ambulancia afuera. «Oh, lo siento todos», anunció incorporándose de golpe. «Es que hoy no comí suficiente comida». Todos se maravillaron de lo contentos que estaban de que estuviera bien. Yo solo puse los ojos en blanco. A partir de ahí, guardé prácticamente todo en secreto, no solo de mi hermana y mis padres, sino de toda mi familia. Definitivamente hizo la vida más solitaria, y me costó mucho matar el deseo de correr hacia mis padres cuando tenía buenas noticias. Avancemos hasta cuando tenía 17 años, y fui aceptada en una universidad de la Ivy League. Mis padres encontraron la carta de aceptación antes que yo. Cuando llegué a casa, mi mamá gritó, «Cariño, estamos tan orgullosos de ti». Sin perder tiempo, empezaron a tomarme un montón de fotos con la carta de aceptación para publicarlas por todas partes en sus redes sociales. Y por primera vez en años, les dejé que se alegraran por mí, porque pensé que Sasha no podría hacer nada para arruinarlo. Pero de nuevo, me equivoqué. Al día siguiente, me desperté con mis padres irrumpiendo en mi habitación y tirando todas mis cosas en bolsas de basura negras. «Tu hermana acaba de ser diagnosticada con cáncer de ovario en etapa 3. Necesitará una habitación para sus cosas y otra para dormir». La voz de mi mamá temblaba y mi papá tenía lágrimas en los ojos. Yo supe inmediatamente que ella lo estaba fingiendo. Solo necesitaba algún tipo de evidencia. Sasha llegó a casa más tarde ese día con una sonrisa burlona. Su cabello estaba completamente calvo, lo cual era gracioso porque había visto una foto en su historia con su cabello ondeando al viento, solo unas semanas antes. Aún así, se acostó y durmió, diciendo que el cáncer la estaba agotando. Esa noche le cociné su comida favorita, atrayéndola a una falsa sensación de seguridad. Después de 2 semanas de dormir yo en el sofá, Sasha organizó una fiesta para conmemorar su propia valentía. Invitó a todos los que conocíamos, incluyendo a algunas chicas de mi clase. Perfecto. A mitad de la fiesta, golpeé mi vaso de Fanta con un tenedor. «Sasha, haz un discurso. Estamos tan orgullosos de ti». Ella inmediatamente recitó un discurso que la había escuchado practicar docenas de veces frente al espejo del baño. Estaba a mitad de sus lágrimas falsas cuando me acerqué a ella y la abracé, y justo cuando estaba a punto de soltarla, le quité la calva postiza. Su cabello rubio se soltó hasta la cintura. Sasha gritó. Mi mamá jadeó tan fuerte que pensé que sus pulmones iban a encogerse. Mientras todos procesaban lo que estaba pasando, encendí la televisión a todo volumen. Allí, transmití un clip que había capturado de Sasha practicando su discurso frente al espejo, cuando pensaba que nadie la veía, y en lugar de finalmente enfrentar sus mentiras, salió furiosa de la casa y se fue conduciendo. Subí a mi habitación y dejé que mis padres se encargaran de despedir a todos los invitados. A la mañana siguiente, me desperté con mi mamá dándome una bofetada en la cara. «¿Cómo pudiste avergonzar a Sasha de esa manera mientras está luchando contra el cáncer?» Solo la miré, con la mejilla ardiendo. Mi mamá dijo que Sasha les había contado que yo le había arrancado las extensiones de cabello, que había gastado miles en unas realistas porque no quería que la gente la compadeciera por estar calva, que no quería presumir de su riqueza admitiendo que podía permitirse extensiones tan caras. No podía creer que mis padres se hubieran tragado esa historia, pero lo hicieron. Creyeron completamente que su hija con cáncer tenía extensiones secretas que yo cruelmente había expuesto. Durante los siguientes días, las cosas empeoraron. Sasha regresó con un montón de documentos médicos. Tenía tarjetas de citas, resultados de pruebas e incluso un horario de tratamiento. No sé cómo los falsificó, pero parecían lo suficientemente reales como para convencer a mis padres. El membrete parecía auténtico y todo. Luego empezó a decirles que yo era emocionalmente abusiva, que la había estado acosando por el diagnóstico de cáncer. Dijo que estaba celosa de la atención que ella recibía e intentaba hacer que todo girara en torno
torno a mi aceptación en la universidad. Mis padres programaron una cita de terapia de emergencia para mí. Le dijeron a la terapeuta que yo mostraba signos de trastorno de personalidad narcisista y necesitaba ayuda inmediata. La terapeuta pareció escéptica al principio, pero mis padres estaban tan convencidos que accedió a verme 2 veces por semana. Esas sesiones fueron brutales. Tenía que sentarme allí mientras esta mujer me preguntaba por qué sentía la necesidad de lastimar a mi hermana enferma. Quería explorar mis problemas de celos y mi necesidad de atención. Intenté explicar que Sasha estaba mintiendo, pero eso solo me hacía quedar peor. La terapeuta asentía y tomaba notas sobre mi negación. Mientras tanto, Sasha se adueñó de la casa. Organizaba pequeñas reuniones donde la familia extendida venía a visitar a la valiente paciente de cáncer. Hacía comentarios sutiles sobre lo difícil que era tener una hermana poco solidaria. Nada lo suficientemente obvio para reprocharle, pero suficiente para envenenar a todos contra mí. Empecé a documentar todo. Cada vez que ella se equivocaba o se contradecía, lo escribía. Cuando afirmaba tener quimioterapia el martes, pero publicaba selfies en el centro comercial, tomaba capturas de pantalla. Estaba construyendo un caso, pero necesitaba algo concreto. Una noche llegué tarde a casa de la escuela. Había estado trabajando en un gran proyecto en la biblioteca. Cuando abrí mi laptop, la pantalla estaba agrietada y no encendía. Todo mi trabajo escolar había desaparecido. Años de ensayos y proyectos destruidos. El teclado estaba doblado como si alguien hubiera pisado sobre él. Encontré a Sasha en la cocina preparando té. Me sonrió y dijo que la tecnología podía ser tan poco confiable. Luego me preguntó si había hecho copia de seguridad de los materiales de mi solicitud para la universidad. La forma en que lo dijo dejó claro que sabía exactamente qué había pasado con mi laptop. Pasé la siguiente semana reconstruyendo todo de memoria. Tuve que rehacer tareas y rogarles a los profesores por extensiones. Algunos me creyeron, pero otros pensaron que estaba poniendo excusas. Mis calificaciones empezaron a bajar por el estrés. En la escuela, empezaron a circular rumores de que yo era inestable. Alguien le contó a todos que había atacado a mi hermana enferma de cáncer en su propia fiesta de apoyo. Personas que conocía desde hacía años empezaron a evitarme en los pasillos. Mi mesa del almuerzo se fue vaciando lentamente hasta que comía sola. Luego llegó la carta de mi universidad soñada. Habían recibido una denuncia anónima sobre un comportamiento preocupante y querían discutir mi aceptación. Alguien había reportado que yo estaba acosando a un familiar con una enfermedad terminal. Necesitaban investigar antes de confirmar mi inscripción. Sabía que era Sasha, pero no podía probarlo. Había sido muy cuidadosa en mantenerse anónima, pero cometió un error. Usó frases específicas en la queja que había usado antes. Reconocí su estilo de escritura inmediatamente. Decidí ser creativa con la recolección de evidencia. Compré pequeñas grabadoras de voz y las escondí por toda la casa. Quería atraparla admitiendo algo cuando pensara que nadie la escuchaba. Las coloqué detrás de marcos de fotos, debajo de mesas, en cualquier lugar donde pudiera bajar la guardia. Las grabaciones captaron más de lo que esperaba. Tarde en la noche, la oía por teléfono riéndose de lo crédulos que eran nuestros padres. Su voz atravesaba las delgadas paredes entre nuestras habitaciones, rebosante de desprecio mientras describía sus caras preocupadas. Se jactaba con sus amigas de haberse quedado con mi habitación y de haber arruinado mis planes universitarios, puntuando cada revelación con risitas crueles. A veces incluso imitaba la voz preocupada de nuestra madre, exagerándola hasta que sus amigas se carcajeaban al otro lado. Guardé cada archivo en múltiples cuentas en la nube, creando respaldo tras respaldo con las manos temblorosas. Cada grabación estaba etiquetada con fecha y hora, organizada en carpetas que documentaban semanas de engaño, pero necesitaba a alguien que realmente me escuchara. Mis padres estaban demasiado metidos en la negación. Sus ojos se ponían vidriosos cada vez que intentaba mencionar las inconsistencias en la historia de Sasha. Cambiaban de tema o de repente recordaban recados urgentes cada vez que mencionaba su comportamiento. Fue entonces cuando me acordé de la tía Helen. Siempre había sido escéptica con Sasha, incluso cuando éramos niñas, pillándola en pequeñas mentiras en las reuniones familiares. Era la única que se había dado cuenta cuando Sasha afirmaba haber ganado un concurso de ortografía en una escuela que ni siquiera lo tenía. Helen vivía a 2 horas de distancia, pero tal vez me ayudaría. La llamé desde un teléfono público en la escuela, ya que Sasha vigilaba mi celular. La cabina olía a óxido y chicle viejo, escondida detrás del gimnasio donde nadie me vería. El auricular metálico se sentía frío contra mi oreja mientras metía monedas en la ranura, con las manos torpes. Helen contestó al tercer timbre. Su voz cálida me hizo sentir segura al instante. Le conté todo lo más rápido que pude, las palabras saliendo a borbotones como agua rompiendo un dique. Ella se quedó callada mucho tiempo, solo respirando con calma al otro lado. Luego dijo que había sospechado que algo no estaba bien cuando la historia del cáncer de Sasha seguía cambiando. Primero era linfoma, luego leucemia, luego alguna forma rara que no dejaba de cambiar de nombre. Helen aceptó venir ese fin de semana. Dijo que fingiría que era solo para apoyar a Sasha, pero en realidad quería ver las evidencias que yo había recolectado. Su voz tenía ese tono decidido que recordaba de cuando me ayudaba con las tareas de matemáticas años atrás. Por fin alguien me creía. Colgué sintiéndome esperanzada por primera vez en semanas, el ánimo en mis pasos atrayendo miradas curiosas de los estudiantes que pasaban. Ese viernes llegué a casa y descubrí que mis grabaciones habían desaparecido. Todos los dispositivos se habían esfumado de sus escondites. El cajón bajo mi escritorio estaba vacío, con marcas de polvo donde habían estado las grabadoras. La caja del armario vaciada. Incluso las unidades USB de respaldo que había escondido en un zapato viejo habían desaparecido. Sasha estaba sentada en el sofá leyendo una revista como si nada hubiera pasado, con las piernas dobladas debajo de ella. La revista era una de esas de chismes de celebridades, sus dedos girando las páginas con pereza. Cuando le pregunté por ellas, dijo que no sabía de qué estaba hablando, sin siquiera levantar la vista de su lectura. Su voz sonaba inocente, ensayada, como si hubiera practicado ese momento. Todavía tenía los respaldos en la nube, pero ahora
estaba paranoica. Esa noche cambié todas mis contraseñas y configuré la autenticación de 2 factores en todo. Incluso creé cuentas falsas con evidencia por si ella accedía también a esas. Mis dedos volaban sobre el teclado mientras construía capa tras capa de protección digital. Usé gestores de contraseñas y preguntas de seguridad basadas en cosas que solo yo sabría, referencias a libros que Sasha nunca había leído y lugares donde nunca había estado. Helen llegó el sábado por la mañana con un guiso y una expresión preocupada. Llevaba sus perlas buenas, las que guardaba para ocasiones importantes, y su cabello gris estaba recién peinado. Abrazó a Sasha y le dijo lo valiente que era, con unas dotes de actuación que rivalizaban con cualquier actuación que yo hubiera visto. Sasha se lo tragó, hablando de su tratamiento y de lo difícil que era todo. Incluso logró que su voz temblara en los momentos justos. Yo observaba desde la cocina, mordiéndome la lengua tan fuerte que probé el sabor metálico de la sangre. Más tarde, Helen pidió ver mi habitación para ayudarme a reorganizarla, ya que yo la había cedido para Sasha. Fue una excusa inteligente que no levantaría sospechas. Una vez que estuvimos solas, le mostré todo en mi teléfono, las grabaciones, las capturas de pantalla, la línea de tiempo de mentiras que había documentado meticulosamente. Cada pieza de evidencia estaba anotada con contexto y referencias cruzadas. Su rostro se oscureció con cada prueba. Su mandíbula se tensaba mientras escuchaba las crueles risas de Sasha. Tuvo que sentarse en mi cama cuando oyó la parte en la que Sasha planeaba interceptar mi carta de aceptación universitaria. Pasamos una hora revisándolo todo. Helen señaló inconsistencias que yo había pasado por alto, como que Sasha afirmaba tener quimioterapia todos los lunes, pero nunca estaba enferma los martes. O como todos sus documentos médicos tenían el mismo patrón de marca de agua, aunque supuestamente provenían de diferentes consultorios. Me mostró cómo las fuentes coincidían perfectamente, los márgenes idénticos. Incluso notó que la terminología médica estaba ligeramente equivocada, como si alguien hubiera investigado términos en internet en lugar de copiar de documentos reales. Sus años trabajando en un bufete de abogados manejando casos de mala praxis médica habían entrenado su ojo para detectar documentación médica auténtica. Helen dijo que hablaría con mis padres, pero que teníamos que ser estratégicos. Si íbamos demasiado fuertes, se pondrían a la defensiva y se cerrarían por completo. Lo había visto antes con sus propios hermanos, cómo la confrontación podía salir mal cuando las personas estaban emocionalmente invertidas en una mentira. Sugirió esperar hasta la cena, cuando todos estuvieran relajados. Acepté, aunque esperar se sentía imposible, con el estómago revuelto de ansiedad. Pasamos la tarde fingiendo que todo era normal, ayudando a mamá en la cocina y escuchando las historias de trabajo de papá. En la cena, Sasha estaba en modo actuación total. Movía la comida por el plato y suspiraba sobre cómo el tratamiento le había quitado el apetito. Había tomado exactamente 3 bocados pequeños de pollo, cortándolos en trocitos para mayor efecto. Mi mamá inmediatamente se ofreció a prepararle otra cosa, levantándose de la mesa. Papá le frotó el hombro y le dijo que era muy fuerte, con la voz cargada de emoción. El comedor se sentía sofocante por toda la simpatía fabricada. Helen empezó de forma casual. Preguntó por el plan de tratamiento de Sasha y en qué hospital estaba. Su tono era conversacional, como si preguntara por el clima. Sasha dio respuestas vagas sobre privacidad y no querer cargar a todos con detalles. Helen presionó un poco más, mencionando que tenía un amigo oncólogo que podría ayudar. Incluso sacó su teléfono como si estuviera lista para hacer la conexión en ese mismo momento. El ojo de Sasha se contrajo, pero lo disimuló secándose lágrimas falsas. Dijo que apreciaba la oferta, pero que su equipo se estaba encargando de todo. Cuando Helen preguntó el nombre del oncólogo para enviarle una tarjeta de agradecimiento, Sasha de repente necesitó ir al baño, con la silla raspando ruidosamente contra el suelo. Caminó despacio, exagerando la debilidad, con una mano rozando la pared para apoyarse. Mientras ella estaba ausente, Helen miró a mis padres. Les preguntó si realmente habían ido a alguna cita con Sasha. Mi mamá admitió que no, porque Sasha decía que necesitaba ser independiente. Se veía avergonzada, retorciendo la servilleta en su regazo. Papá añadió que Sasha los estaba protegiendo de la dura realidad, con las manos fuertemente entrelazadas sobre la mesa. Sus nudillos estaban blancos por la tensión que ni siquiera se daba cuenta de que cargaba. Helen sacó su teléfono y les mostró mis evidencias. Al principio no querían mirar, girando la cabeza como niños, evitando las verduras. Pero Helen insistió, revisando cada grabación y captura de pantalla de forma metódica. Las tenía organizadas en una presentación, profesional e irrefutable. La cara de mi mamá se puso blanca cuando escuchó a Sasha riéndose de cómo los había engañado, con la mano volando a su boca. La expresión de papá pasó de la incredulidad al horror y luego a la rabia en el lapso de 30 segundos. Sasha regresó y nos encontró a todos mirándola fijamente. El silencio era ensordecedor, roto solo por el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Inmediatamente empezó a llorar diciendo que nos estábamos aliando contra una paciente de cáncer. Cuando eso no funcionó, me acusó de haber falsificado las grabaciones con IA. Luego dijo que yo la había drogado para que dijera esas cosas, sus mentiras volviéndose más desesperadas y salvajes. Cada nueva excusa contradecía la anterior. Una casa de naipes derrumbándose en tiempo real. Mi papá se levantó lentamente, con la silla crujiendo bajo el cambio de peso. Le preguntó directamente si tenía cáncer. Su voz tenía el mismo tono de cuando yo era pequeña y me había pillado robando galletas. Sasha intentó más lágrimas, pero él solo repitió la pregunta, con voz firme y constante. Finalmente explotó. Gritó que todos amábamos más mis logros que a ella, que yo le había robado la atención de sus padres con mi estúpida aceptación universitaria. La saliva salía volando de su boca mientras años de resentimiento salían a borbotones. La verdad salió en un torrente. Admitió haber fingido todo, pero dijo que era culpa nuestra por hacerla sentir invisible. Había pasado años siendo la hermana mayor, pero yo recibía todos los elogios por copiarla. Dijo que destruir mi bicicleta fue la única vez que se sintió poderosa, con el rostro contorsionado por años de rabia reprimida. Incluso admitió cosas más pequeñas que yo nunca
nunca había sospechado. Esconder mis libros de la biblioteca para que me cobraran multas, contarles mentiras embarazosas sobre mí a los niños de la escuela, borrar mis ensayos de la computadora familiar. Mi mamá empezó a sollozar, con sonidos profundos y desgarradores que sacudían todo su cuerpo. Papá tuvo que sentarse de nuevo como si las piernas le fallaran, agarrando el borde de la mesa. La madera crujió bajo su agarre. Helen grabó toda la confesión en su teléfono por si Sasha intentaba negarlo después. Yo me sentía entumecida viendo a mi familia derrumbarse, como si flotara por encima de la escena. La comida intacta en la mesa parecía absurda en medio de tanta destrucción. Sasha no había terminado. Se abalanzó sobre mí, gritando que yo lo había arruinado todo. Sus uñas arañaron el brazo de mi mamá cuando ella intentó interponerse. La sangre corrió por la muñeca de mamá, y eso finalmente sacó a todos de su shock. Las gotas rojas cayeron sobre el mantel blanco, extendiéndose como pequeñas rosas. Mamá miró su brazo como si no pudiera comprender lo que había pasado. Papá agarró a Sasha y la apartó. Ella se retorcía y gritaba cuánto me odiaba, cómo yo le había arruinado la vida al nacer, cómo cada logro mío era solo para hacerla quedar mal. Años de rabia salieron en una explosión aterradora, con la voz cruda y primal. El perro del vecino empezó a ladrar, sintiendo el caos a través de las paredes. Helen llamó al 911 mientras papá sujetaba a Sasha. Dio la dirección con calma, su formación legal manteniéndola enfocada. Los paramédicos vinieron por el brazo de mi mamá, pero terminaron llevándose también a Sasha. Se había puesto en tal estado que temían que pudiera lastimarse a sí misma. Mientras se la llevaban, seguía gritando que todo esto era culpa mía, con su voz resonando en nuestra tranquila calle. Las luces de los porches se encendieron mientras los vecinos miraban a través de las cortinas. La casa se sintió vacía después de eso. Mamá necesitó puntos y antibióticos. El médico dijo que los arañazos eran profundos, pero sanarían bien. Limpiaron y vendaron su brazo con eficiente delicadeza. Papá la llevó a casa en silencio. El único sonido era el zumbido del motor del auto. Ninguno de nosotros sabía qué decir. La pulsera del hospital en la muñeca de mamá captaba las luces de la calle mientras entrábamos al garaje. Esa noche, mis padres me sentaron para disculparse. Dijeron que habían estado tan impactados por la historia del cáncer que nunca la cuestionaron. Habían querido apoyar a su hija enferma y terminaron permitiendo sus mentiras. Mamá lloró cuando habló de haberme abofeteado, tocando suavemente mi mejilla con la mano. El gesto era tan diferente a aquel día, tierno y lleno de arrepentimiento. Les conté todas las cosas que Sasha había hecho a lo largo de los años, no para lastimarlos, sino para que entendieran que esto no era nuevo. Se horrorizaron al enterarse de la bicicleta de cumpleaños y de la ceremonia de premios. No tenían idea de cuánto tiempo llevaba pasando esto, cada revelación golpeándolos como un golpe físico. Papá no dejaba de negar con la cabeza, murmurando sobre las señales que había pasado por alto. Acordamos que Sasha necesitaba ayuda profesional, terapia real, no la que me habían impuesto a mí. Papá llamó por todas partes y encontró un lugar especializado en trastornos de personalidad. Tenían un cupo la semana siguiente si Sasha aceptaba ir. Pasó horas al teléfono, su cuaderno llenándose de nombres y números, cobertura de seguro, enfoques de tratamiento, tasas de éxito. Investigó como si su vida dependiera de ello. Mientras tanto, yo tenía que arreglar mi vida. La universidad todavía estaba investigando la denuncia anónima. Les envié la grabación de la confesión de Sasha junto con una carta de Helen, explicando la situación. Incluí las notas de terapia que mostraban que yo era la víctima, no la acosadora. Cada documento se sentía como una pieza de mi dignidad siendo restaurada. La oficial de admisiones llamó personalmente para disculparse por la confusión. La escuela fue más difícil de arreglar. Los rumores no mueren fácilmente, especialmente en una escuela secundaria pequeña donde el chisme es moneda corriente. Algunas personas me creyeron cuando expliqué, pero otras pensaron que estaba poniendo excusas. Me enfoqué en mis verdaderos amigos e ignoré los susurros en los pasillos. Dolía, pero había sobrevivido a cosas peores. Mis profesores de AP fueron especialmente solidarios, habiendo visto mi dedicación de primera mano. Mis profesores fueron más comprensivos. Cuando les expliqué lo de la laptop y les mostré el reporte policial que papá había presentado, me dieron extensiones. Pasé semanas poniéndome al día con las tareas, con la lámpara de mi escritorio encendida hasta altas horas de la noche. Mis calificaciones se recuperaron lentamente, pero fue agotador. Cada examen y trabajo, una montaña que escalar. El café se convirtió en mi mejor amigo, y el personal de la biblioteca me conocía por mi nombre. Sasha regresó a casa después de 3 días de observación. Se le exigió asistir a terapia 2 veces por semana. La terapeuta dijo que mostraba signos de trastorno de personalidad narcisista con rasgos antisociales. Tomaría años de trabajo para abordarlo. Establezcan expectativas realistas, nos advirtió. Nos dio folletos sobre dinámicas familiares y comportamientos de habilitación. Se mudó de nuevo a su antigua habitación sin disculparse. Nos evitábamos por completo, creando barreras invisibles en nuestros espacios compartidos. Cuando nos cruzábamos en el pasillo, ella me miraba como si yo no estuviera allí. A mí me parecía bien. Había renunciado a tener una hermana años atrás. La casa se sentía dividida en dos, con mundos separados coexistiendo bajo un mismo techo. Pero ella no había terminado de intentar lastimarme. La atrapé un día en mi habitación revisando mis papeles de la universidad. Cuando la confronté, dijo que solo estaba pidiendo prestado un bolígrafo, pero noté que mi carta de aceptación estaba arrugada como si la hubiera estado apretando, con el sello oficial dañado sin remedio. La violación de mi espacio me erizó la piel. Esa noche instalé un candado en mi puerta. Mis padres no objetaron, entendiendo la necesidad sin que yo tuviera que explicarlo. Sabían que necesitábamos límites mientras Sasha trabajaba en sus problemas. Mamá incluso me ayudó a elegir un cerrojo resistente en la ferretería, probando cada uno por su fuerza. El clic de ese candado se convirtió en el sonido de la seguridad. Los siguientes meses fueron tensos. Sasha tenía días buenos en los que parecía casi normal, riéndose de programas de televisión y ayudando con los platos. Luego tenía recaídas en las que volvía la ira. Su terapeuta nos advirtió que la recuperación no era lineal. Teníamos
Teníamos que ser pacientes, pero también protegernos. Las cenas familiares se convirtieron en ejercicios de cuidadosa navegación. Empecé a guardar todo lo importante en una caja fuerte. Mi laptop, documentos, incluso objetos sentimentales iban allí cada noche. Se sentía extremo, pero no podía arriesgarme a otro intento de sabotaje. La caja fuerte me daba tranquilidad para concentrarme en la escuela. La combinación era la fecha de mi cumpleaños, una fecha que Sasha siempre había resentido. Incluso elegir esos números se sentía como reclamar algo. La universidad finalmente confirmó que mantenían mi aceptación. La junta de admisiones dijo que entendían la situación y apreciaban mi honestidad. Incluso me ofrecieron recursos para lidiar con el trauma familiar. Lloré al leer ese correo, con el alivio invadiéndome en oleadas. Mi futuro estaba seguro de nuevo. El camino por delante era claro. La temporada de graduación llegó y me permití emocionarme. Había encontrado un vestido hermoso en oferta, y mi amiga Erin me pidió que fuéramos juntas como amigas. Se sentía bien tener algo normal que esperar con ilusión. Incluso me sorprendí tarareando mientras hacía la tarea, con la vieja felicidad regresando poco a poco. El vestido colgaba en mi armario como una promesa de una noche perfecta. La noche del baile, estaba maquillándome cuando escuché un golpe. Mi vestido estaba en el suelo, cubierto de lo que parecía lejía. La tela estaba arruinada, con enormes manchas blancas por todo el material azul. La puerta del baño de Sasha se cerró con un clic al final del pasillo. El olor químico me quemaba la nariz. Me quedé allí en mi combinación, mirando el vestido destruido, sintiendo como toda la emoción se desvanecía. Quería gritar, pero en cambio llamé a Helen. Ella vino conduciendo con el viejo vestido de graduación de su hija. Era verde en lugar de azul, pero me quedaba perfecto. Helen me peinó mientras yo intentaba no llorar. Me dijo que me veía hermosa y lo decía en serio, con las manos suaves mientras sujetaba cada rizo. Incluso llevaba joyería a juego en su bolso, como si hubiera sabido que necesitaría ser rescatada. En el baile, a nadie le importó que mi vestido fuera diferente al planeado. Erin y yo bailamos hasta que nos dolieron los pies. Durante unas horas, me olvidé de Sasha y del caos en casa. Solo pude ser una adolescente normal celebrando con mis amigas. El gimnasio estaba transformado con luces parpadeantes y serpentinas plateadas. Tomamos docenas de fotos, sonrisas genuinas reemplazando las forzadas de los retratos familiares. Cuando llegué a casa, Sasha estaba en la sala. Miró el vestido verde y su rostro se descompuso. Me di cuenta de que había estado esperando verme llorar por el vestido arruinado. Cuando sonreí y dije que había tenido una noche increíble, ella se fue furiosa a su habitación, con su decepción palpable. Por una vez, su plan para lastimarme había fallado por completo. La semana siguiente, su terapeuta convocó una reunión familiar. Dijo que Sasha había admitido el incidente del vestido y varios otros actos de sabotaje. La terapeuta recomendó un programa más intensivo, tal vez un tratamiento residencial donde Sasha pudiera enfocarse en sanar sin... Explicó que el enfoque actual no estaba funcionando lo suficientemente rápido. Mis padres estaban divididos. Querían ayudar a Sasha, pero les preocupaba enviarla lejos. La terapeuta explicó que a veces la distancia era necesaria para que todos sanaran. Les dio folletos de varios programas especializados en trastornos de personalidad, páginas brillantes llenas de promesas de recuperación. Cada centro tenía testimonios de familias que habían encontrado paz a través de la separación. Esa noche escuché a mis padres discutiendo. Mamá quería probar el programa residencial, pero papá pensaba que habían fallado a Sasha al no detectar esto antes. Iban y venían sobre de quién era la culpa. Me puse audífonos e intenté concentrarme en la tarea, con los problemas de cálculo difuminándose a través de mis lágrimas. Sus voces elevadas penetraban incluso a través de la música. Sasha debió haberlos oído también, porque al día siguiente anunció que iría a tratamiento. Dijo que estaba cansada de estar enfadada todo el tiempo. Por primera vez en años, se veía genuinamente exhausta en lugar de estar planeando algo. Tenía ojeras oscuras. La pelea parecía haberle quitado las fuerzas, reemplazadas por algo hueco. La llevamos al centro el lunes siguiente. Estaba a 3 horas de distancia, rodeado de montañas y jardines. El personal parecía amable pero firme. Explicaron que el programa duraría al menos 6 meses, con sesiones de terapia familiar una vez al mes. El edificio parecía más un retiro que un hospital. Otras familias se despedían en el estacionamiento, cada una cargando su propio peso. Sasha abrazó a nuestros padres para despedirse, pero me ignoró. A mí me pareció bien. No necesitaba una reconciliación llorosa. Solo necesitaba que ella recibiera ayuda y me dejara en paz. Mientras nos alejábamos, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años, viendo cómo el centro desaparecía en el espejo retrovisor. Las montañas se veían pacíficas, como si pudieran contener todo el dolor de nuestra familia y transformarlo. La casa estaba en paz sin ella. Volví a mi habitación como es debido, extendiendo mis cosas sin miedo. Mis padres y yo cenábamos tranquilos, donde realmente hablábamos. Mamá empezó a preguntar por mi día otra vez, genuinamente interesada en mis respuestas. Incluso jugábamos noches de juegos de mesa, redescubriendo cómo ser una familia de 3. Me entregué por completo a las actividades del último año. Me uní al comité del anuario y empecé a dar clases particulares de matemáticas a los alumnos de cursos inferiores. Mi aceptación universitaria estaba asegurada y por fin podía disfrutar de la escuela secundaria. Mis amigos empezaron a salir conmigo otra vez una vez que el drama se calmó. Mi agenda se llenó de actividades normales de adolescente, grupos de estudio, noches de cine, sesiones de planificación universitaria. La vida se volvió maravillosamente ordinaria. La primera sesión de terapia familiar fue dura. Sasha tuvo que reconocer el daño que había causado. Leyó de una lista, con voz monótona y claramente infeliz por ello. Pero la terapeuta dijo que admitir lo incorrecto era el primer paso, incluso si aún no lo sentía. La habitación olía a lavanda y se sentía demasiado pequeña. Nos sentamos en círculo, la distancia entre nosotros medida en algo más que metros. Fuimos una vez al mes como se requería. A veces Sasha participaba y a veces solo miraba con odio. La terapeuta trabajó con todos nosotros en límites y comunicación. Mis padres tuvieron que admitir que habían permitido
su comportamiento al no abordarlo antes. Cada sesión quitaba capas de la disfunción familiar. Mamá lloraba mucho. Papá aprendió a expresar emociones más allá de la ira. Yo aprendí a defenderme sin culpa. Empecé a ver a mi propia terapeuta para procesar todo. Ella me ayudó a entender que los problemas de Sasha no eran culpa mía, que querer una hermana no era lo que había causado esto. Me tomó meses creerlo realmente, pero al final lo hice. Su consultorio se convirtió en un espacio seguro, donde por fin podía exhalar. Trabajamos años de miedo y confusión reprimidos. El último año pasó volando en un borrón de actividades y hitos. Entré en la Sociedad Nacional de Honor y gané una beca por mi ensayo sobre superar desafíos familiares. Mis padres asistieron a cada ceremonia, radiantes de orgullo. Habían aprendido a celebrar mis logros sin culpa. Las luces del auditorio se sentían cálidas en mi rostro mientras aceptaba cada premio. Cada logro era mío y solo mío, ya no ensombrecido por los celos de Sasha. Sasha mejoraba lentamente en el tratamiento. Sus cartas a casa se volvían menos enfadadas y más reflexivas. Empezó a asumir responsabilidad sin culpar a otros. La terapeuta decía que estaba haciendo un progreso real, pero nos advertía que no esperáramos milagros. La recuperación sería un camino de por vida, no un destino, pero por primera vez en mi vida tenía esperanza de que tal vez algún día tendría a la hermana que siempre había querido, aunque ese día todavía estuviera lejos. El día de la graduación llegó más rápido de lo esperado. Me desperté temprano para planchar mi birreta y toga, con la tela crujiente bajo el metal caliente. Mis padres ya estaban en la cocina preparando mi desayuno favorito, panqueques con fresas, igual que cuando era pequeña. Papá no dejaba de tomar fotos de todo, incluso de mi desayuno a medio comer. Mamá me arreglaba el cabello hasta que suavemente aparté sus manos. La ceremonia era a las 10, pero salimos a las 8 porque papá quería buenos asientos. El estacionamiento de la escuela ya se estaba llenando de familias con flores y globos. Encontré a mis amigas cerca de la entrada del gimnasio y tomamos unas 100 selfies. Todos decían que nos veíamos tan mayores con nuestros birretes y togas. Durante la ceremonia, vi a mis padres en la tercera fila. Mamá ya estaba llorando y ni siquiera habíamos empezado. Helen estaba sentada junto a ellos con su cámara lista. Cuando llamaron mi nombre para el premio de la beca, papá gritó tan fuerte que todos se giraron a mirar. Ni siquiera me dio vergüenza, solo orgullo. Después de recibir mi diploma, los encontré entre la multitud. El abrazo grupal se convirtió en más llanto de mamá. Helen me entregó una tarjeta con un cheque dentro para gastos universitarios. Intenté devolvérselo, pero ella insistió. Dijo que era una inversión en mi futuro. Papá tomó más fotos hasta que me dolió la cara de tanto sonreír. Fuimos a almorzar a mi restaurante favorito. A mitad de los aperitivos, sonó el teléfono de mamá. Era el centro de tratamiento. Sasha quería hablar conmigo. No había escuchado su voz en 2 meses. Mis padres me miraron expectantes, pero no me presionaron. Salí con el teléfono a un lugar más tranquilo. Ella me dijo felicitaciones por graduarme. Su voz sonaba diferente, más calmada tal vez, menos afilada. Preguntó por mis planes universitarios y realmente escuchó la respuesta. Cuando le conté sobre la beca, dijo, buen trabajo, sin sarcasmo, solo sincero. La conversación duró 5 minutos, pero se sintió significativa. El verano pasó en un borrón de preparativos. Compras universitarias con mamá, que compró demasiados organizadores de ducha. Papá enseñándome mantenimiento básico del auto en la entrada, cambios de aceite, presión de neumáticos, cómo arrancar con cables. Me hizo practicar todo 2 veces. Helen me organizó una fiesta de despedida con todas mis comidas favoritas. El centro de tratamiento llamó sobre una sesión familiar especial antes de que me fuera a la universidad. Dijeron que Sasha tenía algo importante que compartir. Fuimos un sábado, con las montañas verdes por el crecimiento del verano. El edificio se veía menos intimidante ahora. En la sala de sesión, Sasha se veía más saludable. Había ganado peso y su piel tenía color de nuevo. Leyó de un papel, con las manos temblando ligeramente. Era una disculpa, una de verdad. Repasó incidentes específicos y reconoció cómo me habían lastimado. La bicicleta, la laptop, el vestido, cada recuerdo examinado con cuidado. Dijo que le habían diagnosticado trastorno de personalidad narcisista y rasgos borderline. Eso no era una excusa, sino una explicación. Estaba aprendiendo a manejar sus emociones sin lastimar a otros. La terapeuta asentía con aliento mientras ella hablaba. Cuando terminó, todos nos quedamos en silencio un momento. Yo no la perdoné, todavía no, pero le agradecí la disculpa y dije que esperaba que el tratamiento siguiera ayudándola. Eso era todo lo que podía dar en ese momento. La terapeuta dijo que estaba perfectamente bien. El perdón no se podía forzar ni apresurar. Todos teníamos nuestro propio ritmo para sanar. Almorzamos en un café cercano. Sasha vino con supervisión de un miembro del personal. Pidió sopa y realmente la comió. Hablamos de temas seguros como películas y el clima. Cuando preguntó por la asignación de mi compañera de habitación, le mostré el correo. Dijo que la chica parecía agradable según su perfil de Facebook. El camino de regreso a casa fue silencioso. Mis padres se miraban en el asiento delantero. Finalmente, mamá dijo que estaban orgullosos de cómo me había comportado, que había mostrado una madurez más allá de mis años. Papá añadió que yo no le debía nada a Sasha. Mis sentimientos eran válidos, fueran cuales fueran. 2 semanas antes de la universidad, estaba empacando cuando encontré algo extraño. Una pequeña caja envuelta en mi cajón del escritorio. Dentro había un collar con mi piedra de nacimiento. El recibo mostraba que Sasha lo había pedido desde el programa de manualidades del centro de tratamiento. Una nota diminuta decía, para tu nuevo comienzo. Me quedé mirándolo mucho tiempo. No lo usé, pero sí lo empacó. Tal vez algún día lo haría. Tal vez no. Pero el gesto significaba algo, aunque no estuviera lista para aceptarlo completamente. Lo envolví con cuidado en papel de seda y lo guardé en mi joyero. El progreso venía en pequeños pasos. El día de la mudanza fue un caos. Papá insistió en cargar todo él mismo hasta que le empezó a doler la espalda. Mamá reorganizó mi habitación de la residencia 3 veces. Mi compañera Kimberly y sus padres miraban con diversión. Al caer la tarde, nuestra habitación parecía que había explotado una tienda de Bed
Bath & Beyond, pero se sentía como hogar. Despedirse fue más difícil de lo esperado. Mamá lloró feo en el estacionamiento. Papá no dejaba de aclararse la garganta y revisar el auto. Les prometí que llamaría cada semana y enviaría mensajes todos los días. Helen ya había enviado un paquete de cuidados que llegó antes que yo, galletas, té y una nota diciendo que estaba orgullosa. La universidad fue todo lo que había esperado. Clases difíciles pero interesantes. Sesiones de estudio hasta tarde alimentadas por pizza. Mi compañera de habitación se convirtió en una amiga cercana después de que nos unimos por la terrible comida del comedor. Me uní al club de running e hice más amigos. Nadie sabía sobre el drama familiar y eso se sentía como libertad. La primera sesión de terapia familiar que me perdí se sintió extraña. Mamá llamó después para ponerme al día. Sasha estaba yendo bien, asumiendo responsabilidad sin que se lo pidieran. Había empezado a ayudar a residentes más jóvenes con sus ajustes iniciales. La terapeuta lo llamó progreso significativo. Me alegré, pero también me sentí aliviada de estar lejos. Regresé a casa para el receso de Acción de Gracias. La casa se sentía diferente, más tranquila. Mis padres habían redecorado algunas habitaciones y empezado a organizar noches de juegos con amigos. Se veían más felices, más ligeros, como si hubieran estado conteniendo la respiración durante años y por fin hubieran exhalado. Mamá cocinó suficiente comida para 20 personas. Sasha tuvo permiso para una visita supervisada a casa para la cena de Acción de Gracias. Se veía nerviosa al entrar por la puerta. Todos nos sentamos a la mesa como extraños, fingiendo ser familia, pero poco a poco empezó la conversación. Preguntó por mis clases y parecía genuinamente interesada en mi carrera de biología, sin comentarios competitivos ni menosprecios. Después de la cena, ayudó a recoger los platos sin que se lo pidieran. Cuando mamá sacó el pastel, Sasha preguntó si podía decir algo. Agradeció que no nos hubiéramos rendido con ella. Dijo que sabía que nos había hecho pasar por un infierno y que estaba comprometida a ser mejor aunque fuera un trabajo duro. Papá se inclinó y le apretó la mano. Ella regresó al tratamiento esa noche, pero la visita se sintió como progreso. No la abracé para despedirme, pero sí le dije adiós con la mano desde el porche. Pequeños pasos. La terapeuta había dicho que la sanación no era lineal. Habría días buenos y días malos, pero al menos estábamos avanzando. Las vacaciones de invierno trajeron más cambios. Sasha completó la primera fase del tratamiento y se mudó a un programa de vivienda de transición. Consiguió un trabajo a tiempo parcial en una librería y empezó a tomar clases en línea en un colegio comunitario. La estructura parecía ayudarla. Tenía que seguir reglas y cumplir expectativas. Tuvimos otra sesión familiar donde la terapeuta habló sobre la reintegración. Sasha no se mudaría a casa de inmediato, tal vez nunca, pero podría visitar más seguido, cenar una vez por semana, asistir a eventos familiares con aviso previo. Todos necesitábamos límites para sentirnos seguros. La terapeuta nos ayudó a escribirlos. Regresé a la universidad sintiéndome cautelosamente optimista. Mis padres me visitaron durante el fin de semana de padres y conocieron a todos mis amigos. Mamá me avergonzó tomando fotos de todo, incluyendo mi habitación desordenada. Papá llevaba mi sudadera universitaria a todas partes. Se veían felices, realmente felices, ya no forzándolo. El semestre de primavera pasó volando. Entré en la lista del decano e invité a unirme al programa de honores. Mis padres enmarcaron la carta. Helen envió flores de felicitación. Incluso Sasha me escribió diciendo que estaba orgullosa. Cada logro se sentía completamente mío ahora, sin sombras cerniéndose sobre él, sin miedo a represalias. Regresé a casa para las vacaciones de primavera y descubrí que Sasha había visitado varias veces. Mis padres dijeron que las cenas iban bien. Ella estaba asumiendo responsabilidad en terapia y trabajando en la regulación emocional. Al gerente de la librería le gustaba su ética de trabajo. Pequeñas victorias, pero victorias al fin y al cabo. Mamá mantenía la voz neutral al compartir las actualizaciones. Cenamos juntos ese miércoles. Sasha preguntó por mis planes de verano y le conté sobre mi pasantía de investigación. Dijo que sonaba impresionante y preguntó detalles sobre el proyecto. Preguntas reales, sin buscar debilidades para explotar. Cuando mencioné que estaba nerviosa, dijo que lo haría genial. La comida terminó sin drama. Ayudó a cargar el lavavajillas y le agradeció a mamá por cocinar. Se despidió sin hacer nada raro. Después de que se fue, mis padres me miraron expectantes. Dije que estaba bien, y lo estaba. No genial, pero tampoco terrible. Solo bien. A veces bien era suficiente. El verano trajo más estabilidad. Me entregué a la investigación y amé cada minuto. Mis padres visitaron el laboratorio e intentaron entender mi proyecto sobre plegamiento de proteínas. Sasha continuó con la terapia y mantuvo su trabajo. Teníamos cenas familiares cada 2 semanas. La conversación se volvía más fácil con la práctica. Una noche, ella preguntó si podíamos hablar en privado. Nos sentamos en el porche trasero como cuando éramos niñas. Dijo que sabía que me había robado años, que no podía devolvérmelos, pero quería hacerlo mejor de ahora en adelante. Le dije que apreciaba eso, pero que la confianza tomaría tiempo, tal vez para siempre. Ella dijo que lo entendía. Antes de que empezara mi segundo año, tuvimos una sesión familiar final. La terapeuta dijo que Sasha había hecho un progreso notable, pero necesitaría apoyo continuo. Había aprendido a reconocer sus desencadenantes y manejar sus reacciones. El trastorno de personalidad siempre estaría allí, pero ella podía controlar cómo afectaba a los demás. Todos habíamos trabajado duro para llegar hasta aquí. Regresé a la universidad sintiéndome asentada. Mi familia no era perfecta, pero estaba sanando. Sasha me escribía de vez en cuando con cosas normales, canciones que le gustaban o libros que había leído. Yo respondía cuando me apetecía, sin presión de ninguna parte. Estábamos encontrando un nuevo ritmo que funcionaba para todos. El segundo año trajo nuevos desafíos y oportunidades. Declaré officially mi carrera y empecé a investigar con un profesor. Mis padres llamaban semanalmente con actualizaciones. Sasha estaba tomando más clases y le iba bien. Había hecho algunos amigos en su grupo de terapia. Pasos de bebé hacia una vida normal. Cuando regresé a casa para las vacaciones de invierno, Sasha tenía su propio apartamento, un estudio cerca de la librería. Nos invitó a cenar y realmente cocinó. La pasta estaba pasada, pero nadie se quejó. Nos mostró su espacio con evidente orgullo.
escritorio, todo limpio y organizado, un nuevo comienzo hecho visible. Intercambiamos regalos de Navidad con torpeza. Ella me regaló una tarjeta de regalo de mi tienda favorita, seguro y práctico. Yo le regalé un diario para su trabajo de terapia, también seguro, pero lo estábamos intentando. Eso contaba para algo. Mamá tomó fotos de nosotras sentadas en el sofá, no del todo cómodas, pero tampoco hostiles. El resto de las vacaciones pasó en paz. Las cenas familiares ocurrieron sin incidentes. Sasha fue a la fiesta de una amiga mía de la secundaria y se comportó normalmente. Incluso se rió de los chistes terribles de Erin. Cuando alguien preguntó por nuestra relación, las dos dijimos que era complicada pero que estaba mejorando. Eso se sintió honesto. La ayudé a mover algunos muebles una tarde, solo nosotras dos en su apartamento. Puso música y trabajamos sin hablar mucho. Cuando terminamos, preparó té y nos sentamos en su nuevo sofá. Dijo que estaba agradecida de que le estuviera dando una oportunidad, que sabía que no lo merecía pero lo apreciaba de todos modos. Le conté sobre mis amigos y clases de la universidad. Ella escuchó sin interrumpir ni comparar. Cuando mencioné que estaba luchando con química orgánica, se ofreció a ayudarme. Resulta que ella la había tomado en el colegio comunitario y le había ido bien. Pasamos una hora revisando mis apuntes. Fue paciente y explicó las cosas con claridad. Esa noche les conté a mis padres sobre las clases particulares. Ellos intercambiaron miradas sorprendidas. Mamá dijo que era maravilloso. Papá me recordó que mantuviera límites. Dije que lo sabía, pero tal vez los límites podían moverse lentamente. Incluir más espacio para la conexión si todos se mantenían sanos. La terapeuta había dicho que la flexibilidad era importante. El semestre de primavera empezó con nueva energía. Sasha y yo nos escribíamos sobre la tarea de química. Ella enviaba videos útiles y problemas de práctica. Mi calificación mejoró de una C a una B+. Le agradecí y ella dijo que ayudarme se sentía bien, como si por fin estuviera contribuyendo a algo positivo. Desarrollamos una rutina, mensajes semanales sobre la escuela, videollamadas mensuales para repasar conceptos difíciles. Ella nunca presionaba por más contacto del que yo ofrecía. Cuando no respondía por unos días, no me hacía sentir culpable, solo esperaba hasta que yo estuviera lista. El respeto por los límites se sentía significativo. Para cuando terminó el segundo año, nuestra relación había encontrado terreno firme, no cercana, pero funcional. Podíamos compartir espacios sin tensión, tener conversaciones sin agendas ocultas. Ella vino a mi ceremonia de premios académicos y aplaudió con sinceridad, sin escenas ni drama, solo apoyo. Ese verano estudié en el extranjero en España. Sasha me ayudó a empacar y me dio consejos sobre viajar. Ella había hecho un semestre en el extranjero antes de que todo se derrumbara. Sus consejos sobre familias de acogida y choque cultural resultaron útiles. Nos abrazamos para despedirnos en el aeropuerto, breve pero real. Mamá lloró lágrimas de felicidad. Envié postales a casa para todos, incluyendo a Sasha. Ella las guardó en una caja, me dijo después. Cuando regresé, quiso escuchar las historias, ver fotos. Preguntó sobre la investigación que había hecho allí. Recordaba detalles de conversaciones anteriores, actuando como una hermana normal por una vez. El tercer año llegó con las solicitudes para posgrado en el horizonte. Sasha se ofreció a revisar mis declaraciones personales. Dudé, pero acepté. Me dio comentarios reflexivos sin intentar sabotear nada. Incluso encontró algunos errores tipográficos que yo había pasado por alto. Cuando conseguí entrevistas, me ayudó a practicar, constructiva y solidaria. Los años de terapia la habían cambiado. No en una persona perfecta, pero en alguien que podía funcionar sin destruir a los demás. Todavía luchaba con los celos a veces. Veía destellos de la antigua Sasha cuando compartía buenas noticias, pero se detenía y se disculpaba. Trabajo real sobre un cambio real. Cuando empezaron a llegar las cartas de aceptación, ella estaba genuinamente emocionada por mí. Sin diagnóstico falso de cáncer ni misteriosas enfermedades graves, solo felicitaciones y preguntas sobre qué programa elegiría. Incluso se ofreció a ayudarme a mudarme cuando llegara el momento. Dije que ya veríamos, pero que apreciaba la oferta. El último año pasó volando en preparación para el futuro. Sasha vino a la graduación sin hacer que fuera sobre ella. Se sentó con mis padres y aplaudió en los momentos adecuados. Tomó fotos cuando se lo pedí. Me dio una tarjeta con un mensaje sincero sobre estar orgullosa de mis logros. Realmente creí que lo decía en serio. Ese verano pasamos más tiempo juntas del que habíamos pasado en años. Me ayudó a buscar apartamento en mi nueva ciudad. Me llevó a IKEA por muebles. Armó estanterías sin quejarse. Incluso nos reímos en algunos momentos. No una risa forzada o cuidadosa, sino reacciones naturales a momentos divertidos. La noche antes de mudarme, me preguntó si algún día podríamos ser hermanas de verdad. No ahora, sino eventualmente. Cuando hubiera pasado suficiente tiempo y se hubiera reconstruido la confianza. Le dije que tal vez. Que quería creer que era posible, pero no podía prometer nada. Ella dijo que era justo. Más de lo que merecía, en realidad. Cargamos la camioneta de mudanza juntas. Mis padres emocionados, pero intentando ocultarlo. Sasha práctica y servicial. Cuando todo estaba empacado, me entregó un pequeño regalo. Una foto enmarcada de nosotras de niñas. Antes de que todo saliera mal. Las dos sonriendo a la cámara. Hermanas que no sabían lo que venía. La colgué en mi nuevo apartamento. No en un lugar prominente, pero visible. Un recordatorio de que las familias podían sanar incluso después de heridas profundas. De que el perdón era posible, aunque tomara años en llegar. La foto miraba hacia mi escritorio donde la vería mientras estudiaba. Dos niñitas que merecían algo mejor de lo que recibieron. Sasha y yo nos escribimos regularmente ahora. No todos los días, pero de forma consistente. Ella me cuenta de su trabajo y clases. Yo comparto historias de la escuela de posgrado. Estamos construyendo algo nuevo sobre las cenizas de lo que fue destruido. Es frágil e imperfecto, pero es nuestro. Tal vez eso sea suficiente por ahora. Mirando hacia atrás, puedo ver lo lejos que hemos llegado todos. Desde aquella horrible fiesta donde le quité la calva postiza hasta ahora. Años de terapia, trabajo y dolor, pero también de crecimiento. Mis padres aprendiendo a ver con claridad. Sasha aprendiendo a vivir sin destruir. Yo aprendiendo a protegerme mientras me mantengo abierta a la posibilidad. No somos
la familia que podríamos haber sido. Hay demasiado daño para eso, pero somos la familia que elegimos ser. Marcados pero sanando, cuidadosos pero esperanzados, tomándolo un día a la vez porque eso es todo lo que cualquiera puede hacer. Y por ahora, eso es suficiente. Si has llegado hasta aquí, deja tu opinión en los comentarios, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete al canal, activa la campanita y no te pierdas ninguna actualización.